Vamos a hacer el cálculo ahora de la desviación típica o desviación estándar, que está aquí. Desviación estándar de la población. Varianza de la población al cuadrado, desviación estándar, sacándole la raíz cuadrada. Entonces, para ello vamos a ocupar solamente esta ecuación número 10, que es la ecuación en verdad más sencilla de trabajar. C representa el ancho de clase, o también conocido como I, sumatoria de f por u cuadrado sobre n, sumatoria de f por u sobre n, todo elevado al cuadrado. Ese valor de u es el mismo valor de u, o puede ser el mismo valor de u, que se utiliza para cuando se encuentra la media. Entonces, ya tenemos ya la tabla aquí, es la misma tabla que habíamos utilizado anteriormente. Tenemos los intervalos y la frecuencia de cada uno de ellos. Así que, en función de la ecuación que está por acá, sumatoria de f por u cuadrado sobre n menos sumatoria de f por u sobre n, todo elevado al cuadrado. Voy a copiar la ecuación para tenerla presente y la voy a pegar acá en el programa. Listo. Entonces, necesitamos, como pueden ver, valor de u. Necesitamos también una columna que diga f por u. Voy a centrar estos valores. Aquí va a decir f por u. Valor de u. A cualquier valor le podemos poner 0. Acá arriba, abajo, no es problema. Voy a ponerle ahora el 0 por acá. Hacia arriba valores negativos, hacia abajo valores positivos. F por u. F multiplicado por u. ¿Ya? Que sería esto de aquí. Pero también necesitamos elevar al cuadrado. Antes de esto pongamos acá. Vamos más a la derecha. Y aquí voy a quitar esto. ¿Para qué? Para elevar u al cuadrado. Entonces aquí debería decir u elevado al cuadrado. Que no es otra cosa que esto elevado al cuadrado. Esto entonces elevado al cuadrado. Listo. Aquí debería decir f por u elevado al cuadrado. Es decir, esto por esto. Tendríamos allí. Y f por u. Muy bien. Necesitamos la sumatoria de f por u cuadrado. Entonces, sumamos f por u cuadrado. Necesitamos también la sumatoria de f por u. Sumatoria de f por u. Ponerle a esto un color para diferenciarlos un poquito, y fu va a tener otro color. Muy bien. Entonces, al aplicar la ecuación, ¿ya? Tendremos que S es igual. ¿Por qué S? Porque se trata de la muestra. Hablamos del signo de sigma cuando se trata de la población. Si no le sacamos la raíz cuadrada, pues es la varianza. ¿A qué es igual? Al ancho de clase. ¿Cuál es el ancho de clase? Ya habíamos dicho, es 3. Por la raíz. ¿La raíz de qué? De sumatoria de f por u cuadrado sobre n. Otro paréntesis más. Es decir, de esto dividido para n. Menos la sumatoria de f por u sobre n, todo al cuadrado. Entonces, menos la sumatoria de f por u que está aquí, dividido para n que está acá, y todo elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Cierro el paréntesis de la raíz y me da un error. Veamos en dónde radica el error. Raíz f por u cuadrado sobre n, que está aquí. G10 es f por u cuadrado sobre n, menos H10, que sería f por u. Acá también me parece que acá hay un error. Me parece que sí, veamos. F por u. F por G. Claro, está mal aquí. Aquí voy a cambiar. Estoy multiplicando u cuadrado. Está mal esto de acá. Se ha movido al momento de moverlo todo. Sería f multiplicado por u. Sería así. Listo. Ahí tenemos entonces la respuesta, que es 2,92. Esa sería la desviación típica o estándar. Y la varianza, que no es otra cosa que s elevado al cuadrado, sería pues simplemente esto elevado al cuadrado, que sería 8,52. ¿Okay? Con eso tenemos entonces
Ya, cálculo de la varianza. Noten que aquí está la ecuación, que es simplemente la raíz cuadrada de esto. Pero ojo que en estas ecuaciones no está multiplicado el ancho de clase. Así que el ancho de clase pues no se lo eleva al cuadrado, sino que se lo multiplica simplemente al final. Tomen en cuenta. Se lo multiplica simplemente al final. Ese sería entonces el cálculo de la desviación típica o desviación estándar. Muchas gracias.